¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy traemos a la mesa de debate pues el tema de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. 7 años de aquel hecho que nos estrujó, que nos dejó sin palabras y que al paso de los días no encontrábamos razones para ese brutal hecho en el que pues hoy sabemos participaron policías municipales, integrantes del ejército y funcionarios públicos en complicidad con el crimen organizado. Y sí, hoy se dice fácil, pero hace 7 años la llamada verdad histórica se sobrepuso a las investigaciones de varios periodistas, escritores, incluso a las investigaciones del grupo de expertos internacionales conocidos como el GIEI. Y quizá uno de los documentos más valientes y relevantes de aquellos años y que enfrentaron a la llamada verdad histórica fue este impresionante trabajo documental. En el cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Ellos dos murieron. Estos lograron escapar. Este se fue de Iguala por amenazas. Y este no se sabe. De la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. En ese momento nosotros no sabíamos totalmente lo que había ocurrido. Pues estábamos desesperados, lo que hicimos es salir a buscarlos. Fuimos a preguntar ahí porque pensamos que ahí los podían tener. Se hacen pendejos. Su verdad histórica es una mentira histórica. Pues sí, Mirar Morir es una impresionante investigación del periodista documentalista Temoris Greco y llevada de manera formidable a la pantalla por el productor Coista Greco, su hermano. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. Hola. Mucho gusto. Gracias a ambos. Y bueno, Temoris, decía yo que esta es una investigación de muy largo aliento que llevas haciendo pues desde hace muchísimos años y que todo esto, bueno, pues llevó a lo que vimos hace algunos días, estos impresionantes videos, ¿no? En donde se muestra abiertamente a Tomás Herón, ¿no? De alguna forma, pues torturando a falsos testigos. Pero se dice fácil 7 años después, Temoris, pero hoy hablamos de torturas, de la participación del ejército, de las policías, de falsos testigos, pero en aquellos tiempos, o sea, realmente meterte a la boca del lobo a investigar, pues era poner incluso tu vida en riesgo, Temoris, y tú lo hiciste. ¿Cómo empezó este punto de quiebre en tu vida y por qué decides meterte ahí a investigar este tema de Ayotzinapa? Bueno, lo hicimos en realidad. Somos parte de un colectivo que se llama José Pedro contra la Impunidad, que nos reunimos, o sea, hemos hecho otros trabajos, pero en principio nos reunimos precisamente porque nos dimos cuenta de que el gobierno de Peña Nieto no estaba tratando ni de encontrar a los desaparecidos, ni de encontrar a los responsables de los crímenes que se cometieron en esa noche y en las semanas y meses posteriores. Y entre todos decidimos que era una tarea que teníamos que hacer. Por supuesto que había riesgos, nos estábamos metiendo no solamente con grupos criminales tradicionales, enquistados en la política, enquistados en diversas áreas, sino con la fuerza más importante que hay en este país, que es la del ejército mexicano. Y en aquel momento sí parecía, o sea, era a mitad del periodo de Peña Nieto, donde además todos los medios de comunicación principales estaban controlados y atacando a quienes se atrevían, a quienes nos atrevíamos a desmentir su mentira histórica. Y pero pensamos que era un deber ineludible, o sea, si íbamos a ser congruentes con nosotros mismos
si íbamos a hacerle honor a lo que pensábamos, incluido también a nuestras críticas hacia lo que vivía México en ese momento. Si íbamos a decir México no puede seguir así, pues a nosotros nos tocaba dar ese paso. A otras personas les ha tocado dar otros pasos. Nosotros nos encontramos en la posición en la que teníamos que dar este. Así es. Coista, ¿cómo empiezan a tejer este documental? ¿Cómo llegan ahí al lugar de los hechos y cómo se van enfrentando a una serie de verdades que obviamente no eran las que escuchábamos, ni las que veíamos, ni las que leíamos en los medios tradicionales? Bueno, cuando nos reunimos como colectivo la primera vez fue a finales de noviembre. Y nos preocupaba que, bueno, generalmente se utilizan las fiestas decembrinas como una válvula de escape para tensiones sociales, ¿no? Como que se tiene esta idea de que la gente quiere dejar de pensar en problemas y centrarse en pasarla con la familia, todo eso. Entonces sabíamos que de cierta manera iba a haber una estrategia en ese sentido. Y lo que hicimos fue hacer unos videos para YouTube. Y esa fue la primera vez que fuimos a Ayotzinapa a grabar, ¿no? Antes de que surgiera la idea del documental. Este video fue de preguntarle a los padres cómo había sido su Navidad pasada, cómo iba a ser esta Navidad y un mensaje al mundo, ¿no? Y fue prácticamente 2-3 meses después de la desaparición y fue algo muy potente. Ya de ahí surgieron otros videos que estuvimos siguiendo todo el proceso. Entonces ya el salto al hacer el documental nos fue algo muy natural, porque dijimos, bueno, ya estamos haciendo, no somos los únicos, aparte de otros periodistas y otros cineastas, también dentro del colectivo, otros compañeras y compañeros estaban haciendo cosas. Entonces mejor ya nos centramos en hacer un documental, ¿no? Que al principio era un documental que iba destinado solamente a YouTube, ¿no? Pensamos que se iba a quedar ahí y ahí iba a tener toda su vida. Y pues jamás nos imaginamos la trascendencia que tuvo, ¿no? Así es, Coista. Temoris, por el documental circulan una serie de testimonios muy fuertes, muy contundentes, no solamente los expertos del GIEI, hay periodistas, hay escritores, bueno, padres de familia, víctimas de desaparición forzada en Guerrero. ¿Cómo miras ese antes y después cuando hoy, el año pasado apenas la Fiscalía General de la República anuncia y dice que pues la verdad histórica se ha derrumbado? ¿Cómo ves tú eso? Pues mira, en ese momento, como dice Coisa, había otros documentalistas y personas en general que estaban intentando recordar, retratar lo que fue la vida de los desaparecidos, cómo vivían sus familias, tratar de llevarle al público de acercar al público a la realidad de la gente de Ayotzinapa. Nosotros quisimos hacer un aporte al debate, porque vimos que en los principales medios de comunicación, en los más grandes, los de más alcance, estaba predominando, se estaba plantando esta mentira. O sea, gran parte de los periodistas que más opinaban en ese momento, que más estaban presentando en tele y también en otros medios, pues estaba básicamente contribuyendo a sepultar lo que había ocurrido allá, a mentir y a engañar al pueblo mexicano. Entonces nosotros y perpetuaban la idea del basurero, ¿no? De Cocula, y que ahí habían quemado a los estudiantes, en fin. De la pira fantástica del basurero. Entonces nosotros quisimos entrar al debate buscando información, verificando lo que estaban diciendo. Hubo, por ejemplo, un periodista del Grupo Nexos, Esteban Illades, que publicó el primer libro que salió sobre el tema Iguala, en donde se dedicaba básicamente a reproducir la verdad histórica de Murillo Karam y que afirmaba cosas que habían ocurrido en el basurero de Cocula, pero jamás fue allá, ni siquiera fue al estado de Guerrero, hizo todo desde su oficina en Nexos. Nosotros fuimos al basurero, fuimos a Ayotzinapa, recorrimos todos los puntos de Iguala donde se registraron incidentes, llevábamos cámaras, lo grabamos y tratamos de mostrarle a la gente cuán absurda era esa versión. O sea, que era imposible
Es físicamente imposible cremar 43 cuerpos en un área abierta como el basurero, hasta el punto no solamente de desintegrar los huesos, sino de eliminar todo rastro de ADN. Eso no es posible. Que además no había otro tipo de huellas. Que era absurda la forma en que habían dicho que los habían trasladado por varios pueblos. O sea, estuvimos siguiendo qué es lo que decían para tratar de mostrarle a la gente que eso no había ocurrido. Eso significaba asumir riesgos en ese momento. Y al paso del tiempo todavía el día de hoy vi a un columnista que está muy enojado, aferrándose a las mentiras que ha venido repitiendo durante 7 años. Y pues bueno, yo lo siento mucho. Antes tenía una influencia, ahora la han perdido. ¿Por qué? Porque la verdad se ha abierto paso. Ahora ya es más fácil, hemos estado publicando cosas nuevas, hay muchos periodistas que seguimos en este tema, trabajando y aportando, descubriendo cosas, y entonces ya con todo el poder que tenía el gobierno de Peña Nieto y sus periodistas y medios alineados, ya se les cayó el teatro. Así es, ¿no? Se les cayó el teatro porque además se reproducía esta, como tú dices, la pira fantástica del basurero de Cocula, y en los medios incluso se les acusaba de narcos a los propios estudiantes, Koista. Cuando ustedes llegan ahí y empiezan a trabajar y a tejer todo este documental, ¿cómo empiezan ustedes a ver? ¿Qué descubren? ¿Qué hallan? ¿Y cómo se dan cuenta que además de esta verdad que está imperando oficial, bueno, y que se reproduce por estos medios y periodistas, columnistas de los que habla Temoris, cómo empiezan a hilar y cómo empieza a sorprenderlos esa verdad ahí en el campo, no desde el escritorio? Pues mira, lo primero que empezamos a ver es que, por ejemplo, cuando empezaron los rumores del papel del ejército, inmediatamente el gobierno federal empezó una campaña para decir cómo era posible que empezáramos el ejército. De hecho, el documental empieza con que no me acuerdo si es, bueno, no importa. Pero ahí se menciona que el ejército no tuvo nada que ver. Entonces, eso eran nuestras primeras alarmas, ¿no? De aparte de lo que estaba sucediendo. Ya cuando empezamos a ir ya más seguido, uno de los primeros viajes que hicimos fue ir a Iguala, ¿no? Y en Iguala hicimos en el auto con las cámaras. De hecho, pusimos una GoPro en el auto, en la puerta, y vamos recorriendo Iguala, la ruta de los camiones, y luego también estuvimos yendo a filmar los cámaras de seguridad, ¿no? Porque una de las cosas que decían es que, bueno, sí pusieron las cámaras recientemente, pero ya no funcionan. Entonces teníamos las cámaras de dónde se podía estar planteando que estuvieran mintiendo, ¿no? Hasta llegar al Palacio de Justicia, que es ahí donde están. Sí, y es ahí donde pues está, o sea, ahí estuvimos grabando el Palacio, y ahí estuvimos viendo las cámaras que se vean pues, relativamente nuevas, que supuestamente no pudieron grabar nada, ¿no? Y con el tiro perfecto para ver lo que estaba pasando abajo del puente, ¿no? Entonces, eso fue bueno, y también ir a la escuela, estar ahí con los padres, con los otros chicos, ¿no? Y al principio era una cuestión de desconfianza también de ellos, porque pues los medios no los habían tratado bien antes y no los estaban tratando bien ahorita, ¿no? Sin embargo, también ya cuando dan esta cuenta de que veníamos, digamos, con una bandera de verdad, ya nos abrían las puertas y nos hacían todo, ¿no? Así es. Bueno, déjenme hacer una muy breve pausa. Regresamos a hablar pues con uno de los grandes, importantes periodistas de México, Temoris Greco, Koista Greco, quien es un productor de ese documental Mirar Morir, que fueron de los primeros que realmente hablaban de que la verdad histórica pues era una mentira. Si es que volvemos en un segundo aquí, Debate 22.
Continuamos aquí en Debate 22. Estamos conversando con Costa Greco y Temoris Greco, pues quienes llevan un rato investigando sobre el tema de Ayotzinapa, y el primer paso pues fue este magnífico documental del que estamos hablando, Mirar, Morir. Temoris, como decías tú hace un instante, has continuado haciendo una investigación sobre el caso Ayotzinapa. De hecho, el año pasado hicieron un adendum a este documental, ¿no? Un cortometraje donde presentas entrevistas y avances, y justo parte de estos avances nos lleva a ver esto que ha sido muy impresionante, y lo que publica el diario Milenio, una investigación que tú presentas, ¿no? Sobre Tomás Herón, ¿no? Entonces el director de la agencia criminal, hoy prófugo, torturando directamente a pues lo que hoy sabemos que son falsos testigos. ¿Qué nos dice exactamente estos videos y este punto al que se llega hoy en esta investigación del caso Ayotzinapa? Temoris. Jaca, pues mira, tuvimos acceso a algunos de esos videos y a imágenes, también a capturas de pantalla de los mismos. Son más de 40 videos de un número igual de sesiones de tortura, en donde Tomás Herón o Alberto Ramírez, que era el jefe de antisecuestros, el Murillo Karam, aunque él no estaba presente, estuvieron aleccionando, o sea, instruyendo a los detenidos a través de torturas para que repitieran la versión que ellos querían. Ellos construyeron, y eso también parte de los hallazgos, lo publicamos el día de ayer en Milenio también, construyeron su mentira histórica en 3 días, el 27, 28, 29 de octubre de 2014, y lo hicieron porque estaban presionados, venía un viaje muy delicado, muy complejo que tenía Peña Nieto a China y a Australia, de hecho iba a tener problemas con los chinos, estaba creciendo las protestas, incluso en un meeting de López Obrador, la gente había hecho el pase de lista de los 43 desaparecidos, entonces tenían muchísima prisa y dijeron, vamos a resolverlo rapidito, por la vía tradicional, torturando personas, fabricando evidencias, falsificando 2 escenarios del crimen. Fue toda una operación muy sucia. Y el tema de las torturas es especialmente grave, porque la tortura no es cualquier crimen. Como tú sabes, la mayor parte de los delitos prescribe, ya no son perseguibles, entre 5 y 10 años desde que se cometieron. En el caso de la tortura, es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe, es un delito que debe ser perseguido en el país, y si el país no lo persigue, entonces tribunales internacionales pueden perseguirlo. Y la cosa es cómo ellos torturaban gente frente a cámaras del CISEN. O sea, tenían tal sensación de impunidad, tal convencimiento de que estaban más allá del alcance de la justicia, que no les importaba que un agente del CISEN en cada ocasión estuviera grabando cómo torturaban, cómo violaban los derechos humanos de los detenidos. Así es, Costa, en este adendum que presentan y de donde se van desprendiendo también estos videos, o sea, agregan algunas entrevistas el año pasado a una de las expertas del GIEI, también a Vidulfo Rosales, quien ha sido abogado de los padres de los 43. ¿Qué evidencias, qué cosas nuevas aparecen que nos hablan justamente de todo esto que falsificó pruebas, que desapareció, etcétera? ¿Cuántas cosas más, digamos, que ustedes presentan a partir del año pasado con estos adendum a su documental? Pues mira, aparte, bueno, de las evidencias que se muestran en la primera versión de Mirar, Morir, que es estas visitas que hicimos al campo, que fuimos a Gokula, donde vimos ahí que efectivamente no había habido un fuego tan fuerte por las señales de cómo estaba el entorno, ¿no? O sea, no se veía que había pasado ahí algo tan tremendo. Eso lo comprobamos con un doctor en física del Instituto de Física de la UNAM, donde también él tenía esa teoría. Entonces, todo eso lo presentamos. Cuando hacemos lo del adendum, era, ok, ¿qué ha pasado, no? En ese momento eran mitad y mitad. Eran 3 años de Peña Nieto, 4 años, de Peña Nieto y 2 de Andrés Manuel. Y lo que veíamos, sí, ¿un avance? Pues, híjole, yo creo que muchas buenas intenciones, ¿no?
Y eso es un gran problema. Nosotros tocó ir desde que ya siendo presidente electo a Andrés Manuel se reúne con los padres en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y lo que vimos ahí es que por primera vez desde que nosotros nos hemos acercado a este tema, se veía como un dejo de esperanza, ¿no? En los padres. Y yo creo que como ellos, como nosotros pensamos que ya se iba a hacer pues la búsqueda de una justicia y saber cuál fue el destino de estos chicos. Y pues no, veíamos cómo ha ido muy lento y yo creo que uno de los momentos en donde más nos dimos cuenta de qué tan atadas las manos tiene este gobierno fue cuando sucedió lo de rescatando al soldado Cienfuegos, ¿no? Sí. Cuando el general no solamente era el secretario de la defensa en ese momento, sino que él había estado al mando del 27º batallón, que es el que está en Iguala, que recordemos, o sea, la historia de ese batallón no solamente al 2014 con los 43, sino que fue un batallón que fue puesto ahí justo para reprimir a los habitantes de la zona, ¿no? Fue un batallón que luchó contra Lucio Cabañas, contra Genaro Vázquez, ¿no? Que llevó la guerra sucia, pues, bueno, terrible, ¿no? Y pues, o sea, pensamos, y dijimos, bueno, ya lo agarraron y va a pasar algo, y pues no pasó. Entonces, también nos fuimos sobre cómo se creó una campaña justo a partir del gobierno federal de Peña Nieto y con todos los medios afines para desacreditar al Grupo Internacional de Expertos Independientes, ¿no? Que pues francamente casi los nombran personas no gratas en el país, se la pasaron difamándolos, diciéndoles de cosas, todo este rollo, hasta que lo logran sacar del país. Ahorita ya dan de vuelta por acá. Pero ¿qué es lo que pasaba? Eso era también que ellos estaban mostrando con pruebas, por ejemplo, el famoso quinto camión, ¿no? Que primero decían que no existía y luego les dan otro camión, ¿no? O sea, cosas tan burdas, así como burdo es la tortura y todo el rollo, tratar de engañar a expertos que tienen cuestiones de peritos y de forenses, decirles es un camión que no es, ¿no? A ese grado llegó el gobierno de Peña Nieto, y lo triste es que este gobierno, bueno, sí se ven avances, pero pues yo francamente pensaría que esto que acaban de presentar, lo de el otro cañón y la visita que hicieron Omar Trejo y Encinas, se hubiera dado hace 1 año y medio, ¿no? Yeah. Hace 1 año, no a la mitad del sexenio. Temoris, volví a ver el documental justamente anoche y es muy estremecedor por lo que acaba de decir justamente ahora Coista, y hasta descorazonador, ¿sabes? Porque ves en ese documental a una cantidad de exfuncionarios públicos que hoy siguen en funciones con otros cargos y que están ahí y que no ha pasado nada. Tenemos el foco en ciertos personajes, pero el resto, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, están como si nada. Tú como periodista, ¿qué piensas de esto? Sí, mira, como comentaba Coista, el compromiso que asumió el presidente López Obrador hace 3 años, fue alentador, y fue alentadora también encabezada por Alejandro Encinas. Fue muy alentadora la comisión de una unidad de investigación del caso, encabezada por Omar Gómez Trejo, la incorporación de 3 de los 5 miembros del grupo de expertos independientes. O sea, todas esas personas son gente que desde antes, desde el principio, han estado muy comprometidas con la verdad y con la justicia en el caso de Ayotzinapa. Pero el problema es que sí, que muchos de los grandes responsables, directos e indirectos, siguen ahí, siguen intocados, que esta unidad de investigación, por más que quieran hacer lo mejor, sigue dependiendo, o sea, sigue siendo parte de una Fiscalía General de la República que está encabezada, que no solamente sigue siendo la misma institución que era antes la PGR, sino que además está encabezada por un señor que se dedica a cobrar venganzas personales, a colarse al sistema nacional de investigadores, pero que no está haciendo las tareas para las cuales fue colocado ahí, y que no tiene interés ni en la justicia ni en la verdad. Y sobre todo lo que decía Coista, el ejército. Hasta ahora hay un capitán
detenido, Martínez Crespo, algunos soldados, toda gente de bajo nivel. Los principales responsables a nivel militar de esto, que son el entonces coronel, ahora general Rodríguez Pérez, y el general Saavedra Hernández, o sea, que es el general de la noche de Iguala, ellos están más allá del alcance de la justicia, y si teníamos todavía la esperanza de que esto pudiera cambiar con la salida del general Cienfuegos, que era entonces el secretario de la Defensa, pues estas esperanzas empezaron a difuminarse cuando él fue detenido en Estados Unidos, y el sacarlo de ahí y traerlo a México sin ninguna clase de cargos se convirtió en una prioridad de la política exterior de México. Entonces, eso es lo que preocupa, porque realmente se va a poder llegar al fondo de lo que estaba ahí. Creo que están habiendo algunos avances. Esa investigación no empezó, o sea, la nueva investigación no empezó de cero, ni empezó en la fecha en que ocurrieron las cosas, sino que empezó 4 años después, y 4 años después de que habían estado sepultando y borrando todas las huellas y eliminando gente. Hay 29 personas que han muerto, que pudieron haber aportado información, algunas de ellas asesinadas. Entonces, evidentemente es algo muy difícil, pero más allá de las dificultades, los retos institucionales que esto tiene, que están en la Fiscalía General de la República y en las Fuerzas Armadas, parecen demasiado grandes. Bueno, pues sin duda creo que saldar cuentas con este pasado es fundamental para cualquier cambio o transformación. Temoris Coista, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22, y bueno, invitar al público a que puedan echarle una mirada a este trabajo que pues ahí va a quedar para la posteridad. Sin duda una gran investigación que está abierta, está en YouTube, Mirar Morir, y bueno, también producción de Juanfe Castro, al que no hemos mencionado ahora, pero también un enorme reconocimiento. Gracias a ambos por estar aquí en Debate. Gracias. Gracias, y solamente recordar que además de los documentales también hicimos un libro, Ayotzinapa, Mentira Histórica. Así es. Por si lo quieren buscar. Muchas gracias, Temoris. Gracias a todas, a todos. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.